En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Otra vez. Todo el mundo saca güey. su podcast, güey. Carrichivo era una cosa chingona, güey. ¿Quién, güey? No, Sí, no, hasta los pelitos se achicharran. Víctor es muy difícil de satisfacer. Lo sé por experiencia propia. Hola gente, bienvenidos otra vez como cada semana a Sirenas Cuánticas. El día de hoy, como siempre, como casi siempre, porque hoy sí me tocó estar, pues me acompañan los mismos. Por favor, preséntense. Hola, gente, yo soy Víctor. Hola, yo soy Daniel. Y ¿Qué, juntos ya? somos Sirenas Cuánticas. Ok, el tema de hoy, bueno, Es un temón. es un temón otra vez. ¿Otra vez? No, bueno, estamos en... Y ahora sí hay video. Ahora sí, 2 videos. estamos en el mes patrio, es el mes de la patria Bueno, al otro lado de la pantalla es el mes patrio ya. Ahorita nosotros estamos un poquito atrás en el tiempo, Y yo ¿no? siempre estoy atrasado. Entonces, pues les traigo dos fechas que se conmemoran en este mes de la historia de México, pero curiosamente festejamos solo una y la otra está relegada al olvido. Una se conoce como el Grito de Independencia, del 15 al 16 de septiembre, y la otra, el 27 de septiembre, que se conoció como el día más feliz de la historia de México. Ah, chingado. ¿Por qué? El llama. ¿Quemaron mota o qué? El nacimiento de Scarlett Johansson. Nació en México, no mames. Y en 1821... Scarlett, llámame. Muy bien, el día más feliz de la Estoy historia... hablando de Scarlett Johansson. Si me permites, Sí, por no, favor. Discúlpeme, señor. Siga hablando. El día más feliz de la historia ocurrió cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México encabezado por Agustín de Iturbide. Ese fue el día más feliz de México porque nos independizábamos de España. Se habían firmado ya los tratados de Córdoba y ya por fin éramos libres después de 300 años de colonia, ¿no? Ahorita voy a aclarar por qué digo colonia entre comillas. Bien, para empezar hay que aclarar algo que Zunzunegui deja claro en sus libros y que me gustaría que se repitiera continuamente. Pendejo. No, Es tan pendejo que es muy bueno, güey. es tan malo que es bueno. Lo peor es que ni siquiera repito bien. Sí, fue entre gruñido y... Sí, como de bebé, ¿no? Así como cuando agarras a un perrito y... Bueno, entonces, Zunzunegui continuamente nos dice que el error de los que amamos la historia de México es creer que la historia de México se desarrolla como en un sistema aparte, como si nada la afectara. Y lo cierto es que la historia de México no solamente se ha visto muy afectada por el exterior, sino que muchas veces la mano extranjera, sobre todo de Estados Unidos, se ha metido hasta el fondo en nuestros asuntos, ¿no? Por decirlo de una manera amable. Entonces, miren, uno de los grandes detonantes de la historia de México es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte invade España en 1808 y eso precipita toda una serie de acontecimientos que al final van a terminar con la independencia de México. Espera, ¿es el Napoleón que todo el mundo conoce? ¿El famoso el chaparrito? Sí, Napoleón el primero. El primero. Napoleón Bonaparte. Fíjate, yo pensé que era el tercero. ¿El tercero? Sí, ¿Napoleón Napoleón tercero? III. No, ese va a venir después y también va a meter su cuchara. Y Ok. él aún más O sea, directamente. me están diciendo que primero es Napoleón primero y después es Napoleón tercero. Sí, y hay leyendas sobre un segundo. No mames. ¿Qué No, tipo de, no, por ¿qué favor. tipo de cronología? No, curiosamente, Napoleón III no es un familiar directo de Napoleón Bonaparte. Es un sobrino por allá. O sea, Sí, ya no tuvieron para el mismo actor, güey. Le cambiaron la voz a Finn.
Bueno, entonces... A Jake, güey. No, a Finn también le cambian la voz. ¿También le cambian a Finn el humano le cambian la voz. No, mames. Bueno, no he visto... Síguele. Ok, te sigo. Entonces Napoleón invade España y toda España se levanta en armas contra los franceses. Napoleón va a poner en el trono español a su hermano José Bonaparte, que desde aquí le llamábamos Pepe Botellas, ¿no? Espera, ¿qué tipo de calderón es este, güey? Era un calderón, sí. Adiós, producción. Adiós, producción. Nos vemos. Bye. Cuídate. Se estaba escapando Se producción, nos escapó producción. Entonces, a partir de ahora, ¿se va a ir todo bien gacho? Qué buen lejos, Miguel. Entonces, Pepe Botellas, ¿era bien? Sí, era pisteador. pues al parecer sí, se le acusa de que era como Un calderón yo cualquiera. durante los podcasts, ¿no? Oye. Lalo Latas. Lalo Latas, falta ese. Entonces, España está ocupada y lo único que le queda de territorio independiente de España es un puerto que se llama Cádiz, ¿no? Todo lo demás está ocupado. Sí, sí. España no tiene dinero para defenderse del invasor francés. ¿Quién va a apoyar económicamente la independencia de España? Oye, espérate un momento. Sí. España es dueña de prácticamente todo un continente. Prácticamente, sí. ¿Por qué no tiene dinero? O sea, me refiero a que... A eso voy, sí, a Ajá, eso voy. ok. Quien va a financiar la guerra de independencia de España en estos tiempos es precisamente Nueva España. Ujú. Incluso Miguel Hidalgo va a mandar sus 30 pesitos para apoyar la independencia española. ¿En serio? Aquí en Nueva España nadie quería a Napoleón, era el anticristo. Se había atrevido a encerrar a Carlos IV y a Fernando VII, los reyes legítimos. Y lo que nos contabas alguna vez de que él le quitó la corona al papa y... Quítate, pendejo. Sí, Me sí, corono sí. yo. Sí, Napoleón se coronó solo, como intentando decirle al Papa que el poder espiritual había llegado a su fin. Pero no solamente eso, también Napoleón aprisionó en Francia al Papa. O sea, visto desde México, desde Nueva España, todavía no es México, estamos hablando del anticristo, ¿no? O sea, ¿metieron a la cárcel al papa o cómo? Sí, lo tenía prisionero, no lo mete a la cárcel. Es un gran personaje. Te tengo como huésped aquí en Francia, pero pues no te puedes ir. Tienes todos los lujos, pero de aquí Es no como te vas. prisión domiciliaria. Sí. No, pues que me lleven, güey. Yo sí voy. Yo sí le entro, Pero Napo. aclaramos de que esto de que visto como el anticristo es desde la Nueva España, visto desde los españoles que vivían en México, ¿no? Y criollos, o sea, no el resto del país. O sea, me refiero, ahí en la Nueva España tenemos a los que son españoles puros. por Sí, así los decirlo, peninsulares, que les llamaban peninsulares, sí. criollos, mestizos, Mestizos, salta para atrás, mulatos, hay de todo, ¿no? Hay, Zoom. Pero entonces- todo el que profesaba la religión católica, Ajá. o la mayoría del pueblo novohispano, creía esto, ¿no? Creía Pero entonces- que Napoleón era... Los que profesaban la religión católica, es que según yo en ese momento hay mucha población mexicana, sobre todo la parte indígena, que todavía no es católica, ¿no? Esto todavía no está totalmente extendido. Me imagino que todavía hay un La poco resistencia. de renuencia, pero estamos en 1810. Ah, ok. La religión Ya es... imperante, Ajá. la gran mayoría de la Nueva España es católica. Y entonces este odio hacia Napoleón viene principalmente por el lado religioso. Sí, lo que pasa es que Napoleón, ¿qué venía representando? La Revolución Francesa, Ajá. los jacobinos, esos rojos que querían a toda costa acabar con la religión. La religión, por lo menos, se acabó durante un tiempo en Francia, hasta que llegó Napoleón y les dice al Papa, ¿sabes qué? Hay que hacer las paces. Ven a mi coronación, no me coronas, porque tengo un deber con la revolución. Va. Entonces, en México, en Nueva España otra vez, hay una reacción contra esta dominación francesa. Un grupo de comerciantes apresan al virrey Iturrigaray en 1808. Ellos decían que el pueblo había tomado preso al
al virrey, ¿no? Pero realmente se trataba de gente, o eso se creyó en ese momento, de gente de Pepe Botellas que quería deshacerse del virrey Iturrigaray. ¿Por qué se querían deshacer de él? Porque él quería crear una junta. Las leyes de Castilla decían que en ausencia del rey se pueden crear juntas y formar gobiernos en nombre del rey ausente. Y Iturrigaray quería hacer eso para que Nueva España no fuera a caer en manos de los franceses, de los herejes, ¿no? Ah, ok. Oye, una pregunta nada más para que nos quede claro. ¿Qué es un virrey? Un virrey es la representación del rey en el reino, ¿no? Porque dije de lo de colonia, entre comillas, porque no éramos una colonia. Éramos un virreinato, un reino aparte, con sus propias leyes, las leyes de Indias, ¿no? No estábamos, en teoría, supeditados a un dominio español. De hecho, Nueva España está federada con el reino de Castilla y nada más. Oh. ¿Sí? Éramos un reino, no una colonia. Entonces, Iturrigaray es apresado, duró dos años preso hasta que Miguel Hidalgo da el famoso grito de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810, que el festejo se cambia a la noche del 15 de septiembre de 1810 por aquello de que don Porfirio Díaz cumplía años ese día. Oh, mira, qué buen dato. Entonces ¿no ocurrió en la noche del 15? Es en la madrugada del 16 de Y septiembre. lo cambian por el cumpleaños de... Y sí, lo cambian al 15 de septiembre en la noche porque pues es el cumpleaños del general Porfirio Díaz, ¿no? O sea, hay que abusado. Sí, no, don Porfirio Díaz, bueno, algunos dicen que era muy rudimentario en cuanto a cuestiones de política y otros que era refinadísimo político, ¿no? La cosa es que el 14 de septiembre de 1810, 2 días antes, había llegado un nuevo virrey a Nueva España. O sea, quién sabe si Miguel Hidalgo se hubiera enterado de que ya tenían un nuevo virrey, quién sabe si los movimientos de conspiración hubieran continuado. Total, ya no es posible detener este movimiento. Miguel Hidalgo hizo un llamamiento a las capas más bajas de la sociedad y según algunos, en aquel grito, exclamó: ¡Viva el rey Fernando VII! ¡Viva la religión! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Y muera el mal gobierno! ¿Cuál era este mal gobierno? Pues era el gobierno que había apresado al virrey Iturrigaray y que quería entregar el poder a los franceses, a los herejes, ¿no? Entonces, en un primer momento, este es el movimiento de Hidalgo. A ver, entonces, lo que nos estás diciendo es que Miguel Hidalgo no estaba realmente como que buscando la independencia de México, sino regresarle el poder a quien él quería. Sí, lo que quería Miguel Hidalgo, era que los franceses no se apoderaran de Nueva España, una Nueva España tan católica, ¿no? O sea, que llegara un hereje acá a gobernar con sus leyes jacobinas era algo impensable. Eso era lo que pretendía Miguel Hidalgo, por lo menos por lo que sabemos. Porque, por supuesto, la historiadora Guadalupe Jiménez Codinac, ella dice que no hubo tal grito. O sea, sí se dio una arenga, pero nadie sabe qué dijo. Y la lucha de Miguel Hidalgo duró 6 meses. O sea, da el grito, va y tiene algunos encuentros militares, lo capturan y ya, ahí se acabó el movimiento. Habría que ver los procesos que le hicieron a Miguel Hidalgo y a Allende para ver qué era lo que realmente querían. Pero por lo que se sabe, era acabar con este gobierno que representaba a Pepe Botellas aquí en el Nuevo Mundo, en Nueva España. Fíjate qué buen punto, porque ¿no te acuerdas, Víctor, cuando fuimos a Dolores? Sí. Lo tengo tatuado aquí, sí, yo me acuerdo porque compraste una nieve de aguacate. A huevo. Entonces, pero estaban platicando, bueno, no pagamos por el guía, pero nos acoplamos
por ahí cerquita a escuchar, ¿Sí? y estaba diciéndole a la gente, sí, está en los escalinatas, que dijo, aquí fue donde ocurrió el famoso grito, pero no hubo grito en realidad. Y eso fue lo que dijo el guía. Que nos Es que fue cuando yo me quedé comiendo mi elote. Qué pinche cosa tan rica. No sí, mames. Sí. yo estaba escuchando y se fue por un elote. Pero sí, desde entonces me Sí, quedé así como con la prioridades, duda. Víctor, prioridades, claro. Y que qué bueno que lo acabas de decir, de que hay informaciones que dicen que no hubo un grito como tal. No, y hay algo más. ¿Por qué Miguel Hidalgo dio el grito? No era la cabeza del movimiento, la cabeza era Pues Allende. le dolió, cabrón. No puede ser. Se ríe. La cabeza era Allende. Allende era el militar. Era el que había organizado juntas en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México era la sede de la principal junta, pues. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se eligió a Miguel Hidalgo? Pues porque la autoridad moral la tenían los sacerdotes, como sigue ocurriendo en gran parte del país, ¿no? Quien lleva la batuta social, pues eran los sacerdotes. Entonces le dijo, mire usted, padrecito, dé el grito. Digo, llame pues al pueblo a que secunde este movimiento. Y ya me distraje. Entonces, Miguel da el grito, pero el pueblo lo tomó a él como el líder del movimiento. Uh-huh. Y el buen Hidalgo, pues aprovechó la popularidad y se quedó en el puesto. Dijo, ¿no? de aquí soy. Y vendo playeras, cabrón. Unos cuantos días después tuvo un enfrentamiento con Allende. Seguramente Allende le reclamó que llevaba 70,000 hombres, pero a ningún soldado. Uh-huh. O sea, y Miguel Hidalgo llevaba todas las masas, ¿no? A hacer, no sé qué pretendía, porque un ejército así es inmanejable. Y pronto se demostraría. Llegó a Guanajuato y el 28 de septiembre de 1810. Y ahí ocurre la matanza de la Alhóndiga de Granaditas. Uh-huh. Esa donde, según la leyenda, un minero carga una losa de piedra, se acerca y enciende la entrada. ¿Y hay evidencia de que sí existió o es Sí, un güey. mito? Estaba en los cerillos. En los cerillos ahí estaba el cabrón. Esa es la Pintado, evidencia. Pues, ¿qué huevo. más quieres? No, según algunas versiones, eran varios mineros. Varios. O sea, entre varios iban cargando esta losota. Sí, claro. Es que es pesadísimo. Imagínense cargar una piedra de ese tamaño. Según algunos, ni existió. Y según otros, pues eran varios mineros. Pero es parte del folclore, ¿no? Es parte de la leyenda. Así como se dice que hubo seis cadetes, 6 niños héroes en 1847, cuando la batalla del castillo de Chapultepec. Hubo muchos más. Uno de ellos fue Miguel Miramón, ¿no? Sí, ya nos reímos suficiente de Miramón. Ojalá lo hubiéramos grabado. Miramón, atactrueno. Yo voy a tomar porque va para rato. El hijo Miramón. Aviéntate con la bandera. Por cierto que ese fue Juan Escutia, no Miramón. Ay, güey. Es que es la evolución. Juan Escutia es la evolución de Miramón. Güey. Lo bueno es que me dan tiempo de ir pensando lo que No voy a nos decir. ignores, cabrón. Entonces, llegan a la Alhóndiga de Granaditas, la toman y hay una matanza indiscriminada que Miguel Hidalgo no quiso o no pudo evitar. Porque se nos dice que ahí murió puro gachupín. Y no es cierto. Guadalupe Jiménez Codinac, otra vez esta historiadora, menciona que incluso se murieron las tortilleras. Y no me vas a decir que las tortilleras eran peninsulares. Pues gente señora, que... que hace Sí, tortilla. pero ¿cómo murieron ahí? Es lo que no entendí. Todos O sea, murieron. dejan de respirar o les fallan los órganos, güey. No, o sea, me refiero. Se supone que están, ¿cómo se dice? Atrincherados en la Alhóndiga, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo matan a las tortilleras? Las tortilleras también estaban ahí enfrente. Había mucha gente se refugió Ajá. en la Alhóndiga de Granaditas. Como siempre que viene un ejército, pues tú te refugias. O sea, ya estaban adentro. Sí, todo mundo se metió ahí para salvarse del probable desmán que vendría después.
Todo ejército que llega conquistando una ciudad rara vez la respeta. Ajá. Entonces, ellos no fueron la excepción. La alhóndiga de las Granaditas cayó e incluso las pobres tortilleras que eran indígenas, pues fueron pasadas a cuchillo. Niñas, niños, criollos, viejitos. Ya que yo no tenía ni puta idea. O sea, no, ni yo. Esa batalla no la tenía en no, mi es que registro. como te la enseñan en la escuela, siempre así como que no, y entonces había puro gachupín y llegamos y les ganamos. Eso es lo que se dice. Ajá. No, todo mundo se refugió ahí. Todo mundo estaba huyendo de la probable carnicería. Y terminaron cayendo en la carnicería. Sí, se dice que Miguel Hidalgo entró a la alhóndiga de Granaditas y lo que hizo fue pues darle la cruz a los cadáveres, ¿no? Ir bendiciendo. Qué lindo. ¿no? Sí, no, gracias, O sea, cabrón. Un sacerdote ante todo, ¿eh? Que por cierto no era tan viejo, ¿eh? O sea, era incluso más joven que mi papá y mi papá tiene 3 canas. Sí, todos conocemos al suegro. Sí, Mi papá es un hombre muy joven para acabar de... Pero te refieres porque lo pintan así como que Sí, ya muy... o sea, lo Sí. pintan muy patriarcal, ¿no? Lo Ajá. pintan con sus canas, o sea, viejo. Y no era tan viejo. Era un hombre que bailaba muy bien, que apostaba, que tenía sus buenos dineros. Sí, güey, es el del billete de 500, cabrón, no mames. O sea, no, es el de 1000, ¿no? ¿Es el de 1000? El de 1000, ¿no? El, El de de 1000. 500 es Benito, ¿no? Ya. Ah, cierto. Sí. No, es que yo sí soy proletario. Era un hombre que le gustaba jugar a los dados. ¿En serio? Sí, bailaba bien. Era un hombre de mundo, un hombre que hablaba muchas lenguas. Hablaba latín, hablaba totonaca, hablaba náhuatl, Pues como hablaba francés. los clérigos de ese tiempo, ¿no? Hablaban... No, me no, parece todos que por no. lo menos Miguel Hidalgo era un hombre excepcional en su tiempo y lo sería hoy. Pero aparte también dijiste una cosa importante. Era de dinero, ¿no? Sí, sí. De hecho, No, es que mucha gente lo ve como, es una persona del pueblo que luchó por el pueblo y No, es no, tan no, así. por supuesto que no. Él estaba defendiendo los intereses de esa clase. Exacto. sí, no era un criollo. Definitivamente no era un criollo, pero sí era acomodado económicamente. Corte. Entonces, voy a editar eso. Entonces, de hecho, antes de la independencia, le incautaron 3 haciendas, creo. No sé si más o menos, pero varias haciendas, Varias así. porque no pagó impuestos. Tiene su lado bueno. El tipo, por ejemplo, ayudó a mucha gente que realmente no podía pagar el impuesto y les prestaba sin esperanza de que le pagaran. Como O sea, Coppel. no, no, ¿Tú Coppel, tampoco le Coppel, pagas ¿le a pagas Coppel? o le pagas? Me cae. Pero ¿por qué tú no le pagas? Saludos, señor Coppel. Saludos, señor Coppel, patrocínanos. Coppel, todavía me siento de Oye. ladito. Oye, pero a ver, dijiste que les prestaba para que pudieran pagar, pero él no pagaba. Sí. ¿Cómo estuvo eso? La verdad, me imagino que fue desidia o fue... ¿O cómo voy a pagar yo que soy un religioso? Supongo, porque en ese tiempo, recordemos, la iglesia era parte esencial de la vida política, Ok. ¿no? Entonces, pues le pasó esto, se fue a la bola y resultó que la gente lo encumbró porque fue él el que dio el grito. Y era él el que dirigía las campañas y las batallas, cuando quien debió dirigir, porque era un militar, bueno, era parte de las milicias, ¿no? Pero más cercano a la vida militar era Allende. Bien, en 1812, en lo único que quedaba de España, en lo único español que quedaba de España, o sea, Cádiz, se promulgó una constitución liberal que mandaba por el suelo el poder absolutista de los reyes, ¿no? O sea, ya esta constitución deja atrás los reyes absolutistas ilustrados, ¿no? Ahora hay una constitución, hay ciertos derechos, ciertas obligaciones que tiene el rey. Ya no manda por decreto divino, ya tiene que responder a ciertos parámetros. Entre una de esas cosas es que el rey no podía disponer del territorio a voluntad. O sea, no puede decir, este es mi territorio y lo cedo cuando me dé la gana, lo vendo cuando me dé la gana o así. Cosa que después haría Santana con el territorio de la Mesilla, ¿no? O sea, lo que ni un rey absolutista podía hacer. Bien, Hidalgo es capturado en marzo de 1811. O sea, tuvo 6 meses. 6 meses anduvo ahí dirigiendo el movimiento. Sin embargo, es el padre de la patria, ¿no? Es Hidalgo. Sí. Por 6 meses de lucha de un movimiento
que al final fue derrotado. Estamos hablando de que quien sigue, quien toma el relevo y quien ahora sí quiere la independencia, Morelos, es derrotado también. A pesar de que era un gran militar, que incluso Napoleón lo admiraba, es derrotado en 1815. ¿Napoleón admiraba a Morelos? Napoleón admiraba a Morelos. ¿El primero, el segundo o el tercero? El primero, Napoleón Bonaparte, sí. Entonces, en 1815, Morelos es derrotado, ¿no? Y ya no hay movimiento insurgente, por lo menos no en una escala seria. Y hay unas cuantas guerrillas por ahí en el monte. De hecho, va a venir un joven español, Javier Mina, a tratar de revivir el movimiento, pero no lo logra. Es capturado y fusilado también. ¿Quién es uno de los principales autores de esta derrota insurgente? Agustín de Iturbide, el Dragón de Hierro. Le decían... ¡Ay, güey! Claro, es un sobrenombre genial. Le decían el Dragón de Hierro por su forma de cabalgar, ¿no? Era un excelente jinete y un muy buen soldado, un muy buen comandante. Después de Calleja, o inclusive superándolo, es el mejor militar de Nueva España. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de la Targaryen. ¿Qué? De Daenerys. ¿Y qué tiene que ver? Pues el dragón. El dragón, güey. Ah, yo estaba pensando en los jóvenes titanes de montaremos el dragón. No, bueno. El movimiento se acaba, ¿no? Los insurgentes dan al traste. Por allá está Vicente Guerrero en una sierra aguantando lo que puede. Se le encomienda a Agustín de Iturbide que vaya y termine con Guerrero. Pero empieza a haber una conspiración, ¿no? Otra. Pero esta la encabeza el señor Matías de Monteagudo. Famosísimo el cabrón. Sí. Era el gran inquisidor de Nueva España. Ah. O sea, la Inquisición estaba orquestando la independencia de México. La Inquisición. La Inquisición. Eso no me lo hubiera esperado. Por eso estamos tan culeros ahora, güey. La Inquisición es la que movió todo este pedo. Esa es la cosa. Agustín de Iturbide entró en pláticas con este señor, Matías de Monteagudo, con la Güera Rodríguez y otros más conspiradores. No sé de qué te ríes. Con el Piporro. Con Juan Camaney. La Güera Rodríguez. Se dice que la Güera Rodríguez, una mujer de mundo, de sociedad. La que vendía las garnachas. No, les juro que era muy rica. No vendía... O si fueron las propias, quién sabe. Pero... Gran chiste, ¿no? Pero la Güera Rodríguez, según las malas lenguas, era amante de Agustín de Iturbide. Y güera. Entonces, ellos y otros personajes planearon lo que sería la independencia de la Nueva España. Agustín de Iturbide estuvo escribiendo el Plan de Iguala. Bueno, le conocemos como Plan de Iguala. Pero entonces a Iturbide lo encomendaron para derrotar a Guerrero. O sea, Sí. para chingar la independencia. Sí, el movimiento insurgente. Y entonces, O sea, ¿cómo se convierte? Las autoridades virreinales le dijeron, pues este tipo es de talento. Agustín de Iturbide es un hombre de talento. Pues que vaya y acabe con el movimiento insurgente. Y por acá el gran inquisidor le decía, mira, allá en España van a promulgar una constitución que es una herejía. Es la Constitución de Cádiz. Viene a decir que todos somos iguales. Vete tú a creer esa tontería, diría el inquisidor. Entonces, el inquisidor estaba interesado en que la Constitución de Cádiz no se promulgara, no entrara en vigor en la Nueva España. Y Agustín de Iturbide estaba interesado en el interés de su clase, pues. A ver, entonces, como medio resumiendo, a ver si lo entendí bien. Sí. Entonces, esta Constitución de Cádiz, uno de los puntos claves es que todos somos iguales. Sí. Iturbide se convierte hacia la lucha de independencia por defender el que no somos todos iguales. No, creo que Iturbide, que ya había recogido un poco las ideas de los sentimientos de la nación de Morelos, en realidad creía que lo mejor para el territorio, la Nueva España, era la independencia. ¿Por qué? Porque España se había convertido en un lastre económico para Nueva España.
Ajá. Y aparte, los criollos no tenían acceso a los altos puestos, ni políticos ni militares. O sea, Iturbide no fue nombrado general porque era criollo, porque era nacido en la Nueva España. La Constitución de Cádiz, por supuesto, iba a resolver eso de un plumazo. Decía que todos iban a ser españoles, indígenas, peninsulares, criollos, todos. A ver, pero entonces aquí hay un punto importante. Ellos, los que llamamos ahorita héroes, están luchando por ellos, por los criollos. Sí, pero sí. si esta Constitución pasa, ahí hubiera sido parejo, todos, no nomás los criollos. No nada más los criollos. Sí, la Constitución pretendía dar esta justicia social, ¿no? Abolir este sistema de castas en que si eres salta para atrás, pues no tienes tantas libertades, tantos ¿Había privilegios. un salta para adelante? No, hay muchos, pero no. Era chiste. Oh. No, pero era en serio. ¿Por qué hay un salta para atrás si no hay un salta para adelante? Víctor ya me fío feo. Víctor lo reprueba. Ya me soltó la mano debajo de la mesa. Bueno, en 1821, Iturbide promulga el plan que conocemos como Plan de Iguala. Uh-huh. Que en realidad es el plan para la independencia de la América septentrional. Así se llama. Ese es el nombre correcto. Ese es el nombre correcto. Pero estaba muy culero, ¿no? Sí, dijeron, no va a pegar, Iguala, no va a pegar. De Iguala. ¿Cómo logró la independencia Iturbide? Porque al final es Iturbide quien va a liberar la Nueva España. Iturbide se carteó con todo mundo. Les dijo, cosa interesante. Como no había Tinder. Lo que caiga es bueno. A la güera Rodríguez, ahora. Mira, güera, voy a ser general, güey. Mira, morena, voy a ser general. Ahí te va mi pack en dibujitos. Güey, eso no es gracioso. ¿Por qué le Eso sí es festejas gracioso, esto? No, miren, ya en 1810, todavía en 1810, Hidalgo e Iturbide se encontraron. Resulta que eran familiares. No mames. Sí, descienden de un mismo personaje. Sí, usualmente los familiares descienden. Tenía que aclararlo. Esa aclaración para mí. Sí. ¿Qué dices, papá? ¿Que mi hermano salió de ti? Bueno, entonces Hidalgo le ofreció un alto puesto en el ejército. Lo digo con comillas porque era una masa sin forma, pues. Nepotismo. Le ofreció un puesto muy alto en el ejército. Iturbide lo rechazó. Ya había pasado lo de la Alhóndiga de Granaditas. Uh-huh. Iturbide no creía que esa fuera la forma de hacer la independencia. Probablemente sí creía en la independencia, pero no en esa forma. No matando tortilleras. No matando tortilleras, por favor. Las tortilleras son héroes sagradas, de la patria, son güey, héroes sí, de la patria. Entonces, él no va a presentar batallas. Él lo que va a hacer es convencer a la gente de que están luchando hermanos contra hermanos. O sea... cabrón. Sí, o sea, es una guerra fratricida, perdón. Nosotros solemos creer que venían españoles en el ejército realista a combatir a indígenas y mestizos. No. Había indígenas y mestizos en el ejército virreinal. ¿En serio? Sí. No era... Miren, las tropas estaban ocupadas en España tratando de combatir a Napoleón. O sea, no iban a... Oye, es cierto, yo tenía esa duda. Si habían mandado a llamar a sus propias tropas a España para poder combatir a Napoleón o las habían dejado acá. No, o sea, se fue todo para allá. Incluso hubo gente de aquí, la División del Norte, que no es la de Francisco Villa, sino una anterior, compuesta igual por mestizos, por indígenas y bla, bla, bla. Fue incluso cuando España y Napoleón eran aliados, fue a ayudarlo. O sea... ¿Llevaron mestizos indígenas a España como a combatir? Como en la Segunda Guerra Mundial llevaron a morenos, negros de África a combatir por Francia. O sea, era una guerra fratricida, no era españoles contra mestizos, era mestizos contra mestizos y así. Iturbide los convence a todos de este hecho,
de que les conviene a todos más la independencia. Por supuesto, a lo mejor Iturbide estaba pensando en sus intereses de clase. Era un criollo que no había avanzado en el escalafón militar porque los usos en vigor decían que solamente los peninsulares podían ocupar altos cargos. Iturbide también en el plan de Iguala establece que la bandera de México va a ser de 3 colores: rojo, verde y blanco, ¿no? Los insurgentes, los de Morelos, los de Hidalgo, los de Vicente Guerrero, usaban una banda azul y blanca, ¿sí? O sea, Iturbide está diciendo, no es el mismo movimiento, pero el movimiento tomaba algo de Morelos. Morelos, por ejemplo, tenía una especie de gabinete a los que llamaba padres de la patria. Eran como 33, una cosa así. Pues 27 de ellos se unieron a Iturbide para hacer la independencia. O sea, tampoco es como que es la contrarrevolución, ¿no? Iturbide es el verbo mata carita, mata todo. Iturbide es el verbo mata carita. Tal es así que cuando llega... Iturbide no era religioso, ¿verdad? Por supuesto que sí, muy religioso. Sí, bueno, perdón, me refiero a que no era padre. No, estuvo en el seminario. Estuvo en el hasta los 15 años. Okay. Pero después se decidió por la carrera de las armas. Bien. Cuando llega O'Donoghue, pues se da cuenta de que la independencia es un hecho consumado. Todos los militares están con Agustín de Iturbide. Ya no hay nada que hacer y firma los tratados de Córdoba. Lo siento, estoy eructando. Entonces, Iturbide logra la independencia y en el plan de Iguala pide que Fernando VII acepte la corona de Nueva España, ¿no? Pero acá no va a gobernar. Entonces, ¿no tuvo una batalla Iturbide? Probablemente sí, algunas escaramuzas, ¿no? Por ejemplo, con Vicente Guerrero, antes de convencerlo de que se una al movimiento, tiene que meterle sus entre chingazos. Carta y carta, pues intercambiar unos chingadazos de vez en cuando. Mira, güey, ahí te va un dedo. Sí, ¿no? De hecho, las batallas que va a perder Iturbide las pierde contra Vicente Guerrero. ¿Me estás diciendo que en Canción de Hielo y Fuego Iturbide es un Tyrion? ¿Es un Tyrion? Sí, es un Tyrion. ¡Ah, qué buena analogía! Entonces, Iturbide logra la independencia, se forma una junta que después va a ser un congreso constituyente. Este congreso tenía la misión de elaborar una constitución mediante la cual se iba a regir el Imperio Mexicano. Porque Iturbide no solamente le dio la bandera a México, le dio el nombre. No, Imperio Mexicano. Imperio Mexicano, así nació México, como Imperio Mexicano. Suena más vergas que Estados Unidos. No, eso lo pondrían los liberales después, cuando... Pero este Imperio Mexicano implica que es un imperio. Pero suena bien cabrón. Bueno, obviamente. Pero tendríamos un emperador. La idea era... Pero tuvimos emperadores. Bueno, eso sí. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Los aztecas? Toma. ¿Mexicas? No, esos son tlatoanis. El emperador es una denominación romana. No es correcto decir que Nezahualcóyotl era un emperador. Era un tlatoani. Y son cosas diferentes. Aquí sí va a ser emperador. Okay. Aquí sí hay un emperador que no gobierna absolutamente como Luis XIV. Gobernaría sustentado en una constitución, que es la que haría el Congreso Constituyente. Pero este Congreso no hizo nada. Bueno, ya llegaré a eso. Como los de ahorita. Cosa rara, cosas que no cambian. Les digo, en el plan de Iguala y en los tratados de Córdoba se decía que un rey, preferentemente Fernando VII, llegara y gobernara como emperador aquí en México. Ahora sí, México. Pero no aceptó, obviamente. No se reconocieron los tratados de Córdoba, no se reconoció la independencia de México. Entonces, la cosa estaba crítica porque había gente que se había arrepentido de eso. Ya empezaban a sonar las voces de, oigan, ¿y si volvemos a España? Es que esto como que no pinta bien, ¿eh? Había que actuar rápido. Y los que estaban a favor de la independencia, se cuenta, fueron hasta la casa de Iturbide y le pidieron que fuera emperador.
El Congreso... Imagínate que estés en tu casa echándote una cheve y te tocan, oye, ¿no quieres ser emperador? Sí, pues así llegamos con este dandy. Oye, Lalo, ¿no quieres participar en el podcast? Y todavía se negaba y el se cabrón. Puso ahí, sí. Ay, pues no sé. La cosa es que Iturbide acepta y el Congreso Constituyente lo nombra Agustín I, ¿no? De hecho, tuvieron que ir al Monte de Piedad a pedir las joyas prestadas. Ya existía el Monte de Piedad. Sí, sí, estaba ahí luego a unos pasos de ¿En serio? De la Plaza Constitución, ¿eh? Que no, le decimos Plaza Zócalo, pero su nombre fue Plaza. DF. Su verdadero nombre es Plaza Constitución. ¿Qué Constitución? La de Cádiz. Pinche Lalo, güey. No, qué bueno que aceptaste venir al podcast. Entonces... Emperador Lalo. Ave Lalo. Mira. Ya se puso nervioso. Van al Monte de Piedad y les dicen, oigan, presten las joyas, ¿no? Para coronar a Agustín I. Que me da por este collarcito. Prestaron las joyas en una ceremonia muy, muy humilde y coronan a Agustín I y luego van y regresan las joyas al Monte de Piedad, ¿no? No había dinero. Solo en México, güey. Solo en México pasa eso. Cómo nacimos. Vas al Monte de Piedad para pedir joyas para coronar a tu emperador y luego las regresas. Güey. Solo en México. Cuando llega Agustín I al poder, se da cuenta de que tiene 40 pesos en la caja de la nación y millones de deuda. O sea, estamos hablando de 40 pesos de los de plata, de los de antes, de los que pesaban pero mucho. Sigue siendo nada. Sigue siendo nada en contra de los millones que deben. Pues es como nosotros. Sí, tenemos como 40 pesos en la cartera y debemos un chingo. Sí. Entonces, pues así empieza Agustín I su reinado, que no va a durar mucho. No va a durar mucho porque un general veracruzano decide que ya estuvo bueno de imperio, ¿no? Apenas llevamos unos meses, pero ya chole con el Pinche imperio. Veracruz, aliviánense, cabrones. Y este general proclama el plan de Casamata, que lo que quiere es que renuncie Agustín I y que se establezca la República Mexicana, ya no un imperio, ¿sí? ¿Quién era este general? Era Antonio López de Santana, el que sería 11 veces presidente de México. Unas veces del lado conservador y otras veces del lado liberal, ¿no? Resulta que todos se le voltean, ¿no? Se le voltean a Agustín I. Sus colaboradores, como Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, que le habían jurado fidelidad, de repente se pasan al enemigo. De repente ya son republicanos convencidos, ¿no? Y Agustín... A ver, punto importante. Entonces, también lo que pasa es que me encanta cómo estás tratando esto, de que luego lo mencioné. No, es que ya lo prendiste. Ya estoy listo. Cuando mencionó lo de el cinismo. No, con Diógenes y el cinismo, que dijo, vamos a tratar la historia de un lado de una manera cínica, en el sentido de que vamos a mencionar cómo eran realmente, no nada más como que héroes y villanos. Y aquí, por ejemplo, acaba de mencionar que algunos de los que tenemos catalogados como héroes y punto en la historia, pues en algún momento fueron traidores, porque eso fue una traición. Eso es una traición. Y estamos hablando también de Guadalupe Victoria. Y esto es una canción de Hielo y Fuego, cabrón. Sí, no hay buenos y malos. Simplemente hay gente que tiene sus intereses y que actúa acorde con ellos. Guadalupe Victoria llegaría a ser el primer presidente de México. Y era un adicto entre comillas, era adicto a la figura de Agustín I. Los historiadores... ¿Ya viste la figurita de Agustín I? No mames. Yo me compré otra figura de Agustín I, mira. Para la repisa. Entonces... Ya tienes la dorada. Mira, este huele a frutas. Mira, ráscale. No puedo creer que estén haciendo un chiste de eso. Entonces, los historiadores dicen, como Zunzunegui, como José Manuel Villalpando y Guadalupe Jiménez Codinac, dicen que
que muy famosos, ¿no, Víctor? Dicen que Agustín primero tenía todos los recursos para vencer en la guerra. Bien pudo darle unas pataditas a Antonio López de Santana y fusilarlo o exiliarlo. Pero no. Agustín primero decidió que el nacimiento de México no iba a ser sangriento. Eso lo decidió siempre. Esa fue una de sus virtudes, ¿no? Uh-huh. Y él abdica. Él abdica en marzo de 1823. ¿Para evitar el derramamiento de sangre? ¿Así nomás? Sí. Oye. Sí. Bueno, no así nomás, porque cuando presentó su abdicación, el Congreso le dijo, a ver, mira, tú eres ilegítimo. No puedes abdicar porque eres ilegítimo. y Agustín, pues imagínate, chingado, ni siquiera abdicar me dejan. Bueno, el chiste es que logró abdicar en marzo de 1823, cuando había sido coronado apenas el 21 de julio de 1822. O sea, no tenía un año. No tenía un año. ¿Qué pasa? Pues que ahí es donde vale madres todo. La Capitanía de Guatemala se separó de México después de la abdicación de... ¿Guatemala era parte de México en ese momento? Guatemala y todo Centroamérica hasta Panamá. Todo eso era el Imperio Mexicano. Eso sí lo sabía. Sin mencionar que acá arriba tenemos también a Texas, California, Nuevo México. O sea, el Imperio Mexicano era... más del doble, creo. Sí. Acabamos con la mitad o menos del territorio a final de siglo, ¿no? Inteligentes los hermanos que se separaron, güey. No sabían que en la pubertad México iba a regresar a la sangre de la que vivió en su nacimiento. Ah, ¿te refieres a los centroamericanos? Sí, claro. Bueno, Chiapas y Yucatán eran parte de la Capitanía de Guatemala, pero ellos decidieron que no se iban a separar de México, que ellos permanecían fieles a la causa. Hoy Chiapas es uno de los estados más pobres del país. Creo que no le fue tan bien. Uh-huh. Bueno, iban a terminar en Guatemala tampoco. Este cabrón, hablando de hermanos guatemaltecos. No, se crean. Pero Chiapas sigue siendo la Resistance, güey. Sí, claro. Sí, no, ya nos hablarás del ZL. Sí. Próximamente, sí, claro. Agustín de Iturbide abdica, ya no es Agustín I, y se va primero a Italia, donde apenas unos cuantos lo pueden recibir porque es un revolucionario. Y la mayoría de Italia está en poder de los Borbones. Entonces, lo que hace es huir a Londres, ¿no? Se dice que ahí, por cierto... Míralo, nada perdido, ¿no? Ay, voy a ir a Roma. No, mejor a Londres. ¿No me quieren en Italia? Pues chinguen a su madre. Me voy a Inglaterra. Sí. Cabrón. Por cierto que le habían prometido una paga, ¿no? ¿Cómo se le llama eso que te dan? Un estipendio. Dinero. Sí, mes con mes. Uh-huh. O sea, por lo menos para que se sostuviera. No le mandaron nada. Sí le mandaron, es más, ni se la mandaron, una ley que decía que si Agustín volvía a territorio nacional, iba a ser sumariamente fusilado. ¿Sumariamente? ¿Qué es eso? O sea, sin juicio. Ah. Pero ¿cómo que no se la mandaron? Es que Agustín de Iturbide no se enteró de que había una ley contra él. O sea, las leyes se hacen para todos. Ajá. Y esta ley estaba hecha para él, solo para una persona. Entonces, ¿qué gobierno es el que hace esto? Ya es el gobierno de Guadalupe Victoria. Ya es el gobierno republicano. Ok. Entonces... Qué poca madre, ¿no? O sea, hacer una ley exclusivamente para una persona... Es como, y luego ni siquiera... Están prohibidos los Homero Archundia. Exacto. Los Homeros, ¿no? Ajá. Y tienes a Homero Archundia y no mames. La cosa es que Agustín de Iturbide se entera de una conspiración para reconquistar México, que no era una invención. Realmente la Santa Alianza quería apoyar a España para que recuperaran... ¿Quién era la Santa Alianza? La Santa Alianza era Inglaterra, Rusia, Alemania... No, güey. O sea, todo cabrón. Bueno, todavía no existe Alemania, pero estamos hablando de... Uh-huh. Entonces, se pretendía apoyar a España para que para que reconquistara Nueva España. Agustín de Iturbide se entera de esto y manda una carta al Congreso mexicano. Y les dice, miren, no voy a regresar a México en calidad de emperador, ni como aspirante político de ninguna clase. Es que se me olvidaron unas chambritas. Tiren paro. No, dice, les ofrezco mi espada. Pues claro, es el dragón de hierro. Es uno de los más brillantes militares de Nueva España.
Por supuesto que hubiera sido muy Útil. muy útil. Por cierto que ese intento de reconquista lo va a vetar Antonio López de Santana, que no se le recuerda, ¿no? O sea, Antonio López de Santana fue tan nefasto, pero por lo menos tuvo ese acierto, ¿no? Por lo menos defendió a México en ese momento. O sea que si él no nos hubiera defendido en ese momento, bien podrían habernos reconquistado de nuevo. Bien podríamos ser España hoy en día o algo semejante. Mira. Entonces, Agustín Iturbide regresa a México. Llega a Tamaulipas y lo reconocen por su forma de montar. De ladito. Se dice que lo reconocieron, como era un excelente jinete, lo reconocieron por su forma de montar en Padilla, Tamaulipas, y pues ahí mismo le dicen, ¿sabe qué? Hay esta ley y pues nos lo vamos a echar. Sin juicio ni nada, no. La ley dice que va a ser ejecutado. Y lo ejecutan el 19 de julio de 1824 en Padilla. Cuando venía a ayudarnos. Cuando venía a ofrecer su espada. A ofrecer su espada. Entonces... Es la boda roja, cabrón. Es la boda roja, es cierto. Próximamente un capítulo de Juego de Tronos por Víctor. No, son un chingo. Ya quiero ese capítulo, sí. No, son un chingo de libros, güey. Entonces lo ejecutan, lo entierran ahí mismo, ¿En Tamaulipas? en Padilla, Tamaulipas, e incluso sí, construyeron una presa ahí. El pueblo quedó inundado durante mucho tiempo, hasta que después van y rescatan los restos del emperador y los llevan a la catedral, donde están ahorita. De DF. Sí. Bueno, de Ciudad de México. Sí, en la catedral metropolitana. Entonces, esto no es... Somos el único país que ejecutó a su libertador, o de los pocos, ¿no? También se van a echar al plato a Vicente Guerrero. Oye. Y la pugna entre liberales y conservadores comienza aquí. Los conservadores habían querido desde siempre un imperio, un gobierno central fuerte. Y los liberales, por supuesto que no lo querían. Estados Unidos no quería un gobierno central fuerte en México. Un gobierno central fuerte en México quizá, y esto es especulación mía, denle la credibilidad que merezca, quizá los territorios al norte que estaban muy despoblados pudieron haberse, ¿cómo se dice? ¿Anexado? No, ¿Salvado? mantenido, ¿no? Ahí, Sí. mantenido. O sea, en Estados Unidos estaba el Destino Manifiesto, que decía que Estados Unidos tenía que expandirse de océano a océano, pero en medio estaba México. Y al final México no aguantó el Destino Manifiesto. Al final todos esos territorios se convirtieron en estados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es el balance general. 2 fechas, 2 personajes, Miguel Hidalgo y Agustín de Iturbide, ¿no? Hablamos del día más feliz de México y hablamos del grito de independencia, pero solo recordamos uno. La figura de Agustín de Iturbide está en el olvido, está vilipendiada. Sí tuvo muchos defectos, como todos. Era un ser humano, era ambicioso, pero también hizo cosas que... Es el libertador, pues. Entonces, con esto acabo, con la reflexión de que el padre de la patria, el libertador, no es reconocido, pero sí un hombre que, como dice Zunzunegui, luchó 5 o 6 meses y su movimiento fue derrotado. ¿Les gustó? Porque ya acabé. No, síguele, güey. Bien, No. Entonces, ¿no qué? No, que digo que me encantó. Ah, Es sobre todo esta cuestión de que tumbaste un montón de mitos, güey. sí. Sí, o sea, de repente... El de la Llorona. Sí, no existe gente, ¿no? No, pero me refiero a que esta cuestión bueno, regreso nuevamente a los estudios de la primaria, como nos dicen, este es el libertador y este es el que vas a decir que es un héroe y este es un villano. Y Lalo lo que ahorita nos mostró es que los villanos hicieron cosas buenas o intentaron también hacer cosas buenas y los héroes hicieron unas chingaderas también, o sea... ahora sí que la historia la escribe el vencedor, ¿no? La historia la escribieron los vencedores. Los liberales fueron los que ganaron. Le ganaron a Iturbide, le ganaron a Miguel Miramón y le ganaron a Maximiliano. Hoy en día
Pocos pondrían en el lugar de los héroes de la independencia a Iturbide. Y nadie conoce a Miguel Sí, Miramón. es lo que iba a decir. Cuando ves a los niñitos vistiéndose en el Día de la Independencia, los ves vestidos de Miguel Hidalgo, de Morelos, Allende. pero no los ves de Iturbide. No hay un De Iturbide. hecho, yo no tengo idea de cómo es la figura de Iturbide. No sé cómo es su figura, pero sí sé cuál es la figura de Miguel Hidalgo. Vamos a poner una imagen de Iturbide. ¿Está guapo? Yo creo que sí. Entonces, eso fue todo, gente. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, que hayan tenido paciencia y les pedimos que se suscriban, no les cuesta nada y nos ayuda mucho. Nada. Y todos los jueves subimos video. Estén atentos, denle Sí. a la campanita para que no se pierda nada. Ujú. Y hasta la próxima, gente. Gracias, Cuídense. Lalo. Hasta la próxima. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.